Queremos dar la bienvenida a Israel Alanoca, viceministro de Coordinación Gubernamental. Gracias por estar con Levántate Bolivia. Viceministro, para comenzar, hablemos por favor de esta flexibilización que se da en torno a la cuarentena, las restricciones que van a haber en ciertos puntos, pero el fin de semana ya se va a poder salir hasta las 4 de la tarde. Pero más allá de eso, por favor, y ahorita entramos en detalle de esta flexibilización, ¿por qué se da esta decisión? ¿Qué factores ha tomado el gobierno para tomar esta decisión cuando, según los expertos en salud, estamos ingresando al punto más alto, al pico de los casos de coronavirus? Entonces, no se entiende todavía por qué relajarse, como dicen algunos, ¿no? Y abrir más comercios cuando los casos están en repunte. Bueno, buenos días, querida Yonara. Es un gusto nuevamente estar en su programa. Bueno, a ver, informarles un poquito. El día de ayer en el gabinete ministerial, la ministra de Salud ha vertido un informe, ¿no?, respecto a los datos actuales epidemiológicos de cada departamento y municipio, ¿no es cierto? En algunos departamentos sigue obviamente persistiendo, ¿no?, los casos y hay un pico ascendente, ¿no? Pero hay que aclarar lo siguiente. El objeto de este decreto supremo, estimada Yonara, es la transición. Y hay que entenderlo bien esta palabra. Menciona que el presente decreto tiene por objeto, dice, establecer la transición de la cuarentena a la fase post-confinamiento. Es decir, estamos ya preparando el camino, estamos ya allanando, es una nueva fase es la que estamos ahora viendo, pero hay todavía esta transición, ¿no? Estamos allanando el camino ya para flexibilizar, ¿no?, algunas medidas, pero ya más adelante. Pero al menos en el mes de septiembre, las medidas restrictivas, estimada Yonara, siguen persistiendo en el decreto supremo. Por ejemplo, no, para que no se entienda bien por la población, la pregunta que tú tienes es pues perfecta, pero mire lo que dice el artículo 5 de este decreto supremo. Menciona todavía el cierre de fronteras terrestres, fluviales y lacustres, la suspensión de eventos públicos, actividades culturales, deportivas, políticas, festivas y todo tipo de reunión que genere aglomeración de personas. Es decir, todavía hay estas medidas restrictivas. Sin embargo, hay ahora una corresponsabilidad más latente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Por ejemplo, en La Paz, y es un claro ejemplo del día de hoy, ¿no?, que va a existir nuevamente un rastrillaje. Es decir, al margen, digamos, que este decreto todavía no está en vigencia porque se siente hasta el 1 de septiembre, pero en el hipotético caso que estaría en vigencia, una jurisdicción municipal va a tener que tomar otras medidas respecto al índice todavía que está viviendo su jurisdicción. Y eso también menciona en el artículo 6, que estas medidas post-confinamiento van a estar sujetas al índice alto, medio y moderado, ¿no es cierto? Entonces, todavía persisten estas restricciones cuando en una jurisdicción exista todavía el índice alto en un determinado municipio o departamento. Así es, claro, se entiende, viceministra, de que si bien las autoridades deciden abrir más centros de comercio, de que puedan haber más flexibilidad en más horas, por ejemplo, esta vez los fines de semana, abrir fronteras aéreas, terrestres, no significa que la gente tiene que bajar la guardia, ¿no? Ahí está, depende de cada uno poder cuidarse, porque si te dicen, bueno, ya todo va a estar abierto y la gente ya baja la guardia, la gente tiene que seguir cuidándose. Así es. Por ejemplo, el día de ayer yo escuchaba algunos comentarios, ¿no? Y decía, ya, entonces ya vamos a abrir los gimnasios, ya vamos a abrir, por ejemplo, las discotecas. No. Todavía tenemos los bolivianos una responsabilidad. Lo que se está haciendo con este decreto, ya estamos preparando el camino para una nueva fase. Ahora bien, hay básicamente 3 temas en los cuales también se ha flexibilizado, y eso hay que ser categórico. El primero, el tema del horario que usted ya mencionó. El horario que ahora una persona va a poder caminar, incluso va a haber comercio hasta las 8 de la noche. Segundo, que se está abriendo los sábados y domingos de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es el primer cambio. Segundo cambio es el tema ya de la apertura aérea. Pero no es con todos, ojo, no es con todos. Y quiero leerlo textualmente lo que dice el decreto supremo. Menciona, el servicio de transporte, dice, de pasajeros deberá ser coordinado de la siguiente forma. Y escuche esto, internacional aéreo de pasajeros y comercial entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de habilitar los vuelos internacionales con países que hayan realizado la apertura de vuelos. Es decir, no es con todos. Si, por ejemplo, en España, le pongo un ejemplo, en
España nos permiten los vuelos a bolivianos, nosotros también tenemos que tener esa reciprocidad con este país, no así con otros, porque en otros todavía hay un cierre de fronteras, es decir, no se está abriendo para todo. Y tercero, es en el caso de los municipios fronterizos, para ser flexibles en el tema del comercio. Por ejemplo, en Brasil se emitió una normativa recién en el cual incluye, por ejemplo, a Cobija como un puerto fronterizo, porque estos municipios de alguna manera viven del comercio, ¿no? Al día, y por el tema de la pandemia han sido pues cerrados, restringidos, pero en Brasil ya levantaron esta restricción, entonces en ciertos lugares fronterizos va a tener que haber este flujo comercial. Ahora, el fin de semana, por ejemplo, la gente va a poder salir, y eso quiero que me aclare, por favor, los puntos de 8 de la mañana, tengo entendido, hasta las 4 de la tarde. ¿El transporte público también va a poder trabajar o solamente para los vehículos particulares? ¿Y si van a poder salir también los niños? Mire, no, los niños tenemos que tener cuidado, aún no, los niños son vulnerables, así como las personas de la tercera edad, y hay que tener un cuidado. Mire lo que menciona el artículo 5, dice prohibición de circulación de personas y de vehículos de lunes a viernes entre horas 20 y 00:05 de la mañana, ¿no? Aquí hablamos también de vehículos. Y el domingo, ¿no? Prohibición de circulación de personas y de vehículos los sábados y domingos a partir de 4 de la tarde a 5 de la mañana. Entonces hay ese margen de tiempo que puede haber, pero no es para este sábado y domingo, ojo, esto ya surte efectos para septiembre, todavía estamos nosotros en agosto, así que esto va a surtir para el otro fin de semana, estimada Yonara. ¿Van a haber mercados el fin de semana abiertos? Así es, va a poder haber comercio, ¿no? Justamente el otro tema es ese, no es un tema ya secundario, el tema de la economía, ¿no? Porque, mire, hemos sido golpeados tremendamente en el tema económico y muchas personas necesitan trabajar, han habido despidos, etcétera, a causa de la pandemia, no solo en Bolivia, sino en muchas partes del mundo. Por lo tanto, un segundo, digamos, punto que este decreto supremo también apunta es una reactivación económica también de los bolivianos y bolivianas. No vamos a poder estar encerrados todo el tiempo, va a tener que un momento ya salir del confinamiento. Por eso esta es la transición de cuarentena a un post-confinamiento. No estamos hablando todavía de salir ya así de nuestras casas, no, ya estamos allanando el camino para ese tema. Ahora, en torno a la reapertura de las fronteras aéreas, ¿cómo van a ser los controles? ¿Estos van a ser mucho más estrictos? Los controles van a seguir teniendo los protocolos que ya existe con el Ministerio de Relaciones Exteriores y también Migración. Sin embargo, en el decreto supremo lo que se ha puesto es que cada persona que va a ingresar a Bolivia, tanto un compatriota o un extranjero de una misión diplomática, sí o sí, primero el tema del rastrillaje. Segundo, tienen que presentar obligatoriamente el certificado de PCR en el que haya dado negativo, y la vigencia sea de 7 días cuando ingrese esta persona, ¿no? Y obviamente al entrar se van a tener que hacer otras medidas de bioseguridad, pero básicamente tiene que presentar esta prueba de PCR que le haya dado negativo. Y si no lo hay, no va a poder ingresar a nuestro país. Ahora, ¿los controles van a permanecer todavía a nivel nacional a pesar de que se extienden los horarios, se abren también los fines de semana, el comercio? ¿Los controles de la policía van a persistir? Obviamente que sí, la policía y las Fuerzas Armadas en el marco de su atribución constitucional va a persistir, ¿no? Y también obviamente hay una corresponsabilidad con las entidades territoriales autónomas. Por eso que menciona en el artículo 6 que existen medidas post-confinamiento, pero en base a los índices de riesgo alto, medio y moderado. Por lo tanto, cuando un departamento, una jurisdicción está con este índice de riesgo alto, obviamente la seguridad que va a prestar la policía, incluso también la guardia municipal, tiene que ser muy alta, ¿no? Porque, por ejemplo, en La Paz, por ejemplo, seguimos en ascenso con contagios, entonces no estamos en un índice de riesgo moderado, sino estamos en alto. Por lo tanto, también las medidas restrictivas tienen que ser radicales. Muy bien. Entendido, entonces, me imagino que más adelante, en los siguientes días, también las autoridades municipales darán detalles específicos, ¿no?, en torno a esta flexibilización, horarios, etcétera. Pasemos a algo también importante y quiero conocer su opinión, por favor, viceministro, brevemente, en torno a este tema de las leyes que fueron promulgadas, las 13 leyes que fueron promulgadas por Eva Copa. Estamos a tan solo 52 días de los comicios y aprueban estas leyes en combos y la mayoría, según dicen algunos expertos, son inaplicables. Voy a ser categórico en mi respuesta.
las leyes que la señora Copa el día de ayer ha promulgado no tienen efecto jurídico, no tienen efecto legal, por una simple razón. El artículo 113 del Código Procesal Constitucional menciona que la sola formulación de una consulta al Tribunal Constitucional suspende el procedimiento legislativo. Lo que ayer ha hecho la señora Copa podría incluso catalogarse como delitos, como resoluciones contrarias a la Constitución. Y le explico por qué. Estas tres leyes que ayer ha promulgado la señora Copa ya han sido remitidas al Tribunal Constitucional. Ya están en este momento en el Tribunal Constitucional aguardando su admisión, aguardando que ellos puedan hacer un análisis exhaustivo y confronten el texto del articulado y confronten el texto de la Constitución y prevalezca la supremacía constitucional. Por lo tanto, siendo que está ya en jurisdicción constitucional, la señora Copa no tendría que promulgar estas leyes. Si bien lo ha hecho, como le digo, no tienen efecto jurídico y nosotros no lo vamos a publicar y vamos a devolver al Parlamento si nos van a remitir estas leyes. Muy bien, brevemente también, por favor, otro punto. Quiero aprovecharlo, viceministro, para hablar de estos temas que también son de coyuntura importantes. Ayer le escuchábamos en Noche Sin Tregua a la canciller que manifestaba y ha reclamado en realidad de la inaceptable intromisión, decía ella, de su par de Argentina. Bueno, nosotros pues lamentamos, ¿no?, la intromisión que tiene. Es más, es una vergüenza internacional cómo el señor presidente de Argentina sigue manteniendo a un señor que está pues ha cometido delitos, por ejemplo, de pedofilia, ha cometido delitos de lesa humanidad, y ellos siguen en este momento pues resguardando pues al señor Morales cuando ellos deberían entregarlo a la justicia. Y nosotros lamentamos estas actitudes, ¿no? Pero bueno, la justicia en algún momento va a llegar. Y finalmente, viceministro, ¿qué opinión le merece este informe que presentó la señora Bachelet desde Chile en torno a lo que pasaba el año pasado, ¿no? En octubre, en su informe manifestaba, para hacer un resumen, sobre estas investigaciones que nunca prosperaron, y un informe que para muchos analistas también y políticos es totalmente sesgada, fuera de lo que realmente fue la realidad que hemos vivido el año pasado luego de las elecciones? Mire, justamente el día de ayer hemos tenido gabinete y uno también de los puntos ha sido que nuestro ministro de Justicia ha informado a detalle las acciones que ellos están haciendo, tanto internamente como también en el exterior, ¿no? Y obviamente, conocido este informe, también ya se han hecho las representaciones ante los organismos internacionales, ¿no? Porque, bueno, los bolivianos lo hemos vivido de otra manera. El señor Morales intenta tratar de crear otros lugares que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, cuando no ha habido golpe de Estado, ha habido tremendo fraude que él ha perpetuado aquí en Bolivia, ¿no? Hemos descubierto corrupción, etcétera, en el gobierno de Evo Morales estos 14 años, y el fraude monumental que ha sido auditado por la OEA. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo las representaciones de este informe. ¿No se están respetando los derechos humanos todavía? Es lo que dice este informe, ¿no? Mire, el día de ayer en el gabinete se ha dado este informe y obviamente se están... hay tres componentes. Primero, el tema internacional, el tema nacional. Nos han dado el informe de cómo están el estado actual, por ejemplo, en el Ministerio Público respecto a el tema de Sacaba, Sencata, ¿no? Y cómo se está encarando este tema. Y el informe que nos ha dado el ministro de Justicia, pues es que se están haciendo estas acciones. Han habido vulneraciones, obviamente, a derechos humanos, pero de bolivianos y bolivianas, cuando han habido pues tantas, ¿cómo les puedo decir? Han habido afrentas, ¿no?, entre bolivianos, que ha provocado este fraude y que se estaba incitando desde la Argentina, ¿no?, a convulsionar el país, a cercar ciudades, ¿no?, a dejar sin alimento, etcétera. Entonces ha tenido que haber vulneraciones de derechos humanos que han sido parte de este señor Evo Morales, ¿no? Y obviamente se están haciendo las representaciones mediante el Ministerio de Justicia. Muchas gracias, viceministro Lanoca, por estar con nosotros en Levántate Bolivia y hablar de estos varios temas que hemos aprovechado, una vez más, repito, con usted, para poder conocer la posición también de las autoridades de gobierno. Gracias y que tenga muy buenos días. Seguimos con más información.